La mente es algo muy delicado. No es buena ni mala, pero se puede usar de ambas formas. Aprende a usarla y entonces serás la mejor de las personas. Descuídala y dale rienda suelta a tus pensamientos, y entonces sabrás de qué eres capaz. A lo largo de los años se han hecho públicos un sinfín de casos que han desgarrado a la sociedad, mismos que harán a cualquier hombre adulto llorar. Tristemente, estos seguirán pasando mientras una mente perturbada pertenezca a alguien sin conciencia y empatía. Y es por eso que, hoy, te presentamos el iceberg de casos perturbadores ocurridos en Latinoamérica. Empecemos. Imagina que un día despiertas y el dinero de tu cartera no sirve ni para comprar un pan, que las luces de tu ciudad se apagan por días y que, si sales a la calle a quejarte, podrías no volver a casa. Esta no es una película de terror, es la realidad de millones de personas bajo el mando de un solo hombre, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no era, en apariencia, el tipo de hombre que cambiaría la historia de un país. Fue conductor de autobús, sindicalista y luego político cercano a Hugo Chávez. Cuando Chávez muere en 2013, Maduro hereda el poder. Gana las elecciones por un margen mínimo y desde ese momento, algo empieza a tensarse. No era solo política, era una transición frágil donde muchos dudaban si realmente tenía el control, pero lo consolidó, poco a poco. Con apoyo militar, con control institucional y con una narrativa, defender la revolución a cualquier costo. Mientras el poder se fortalecía arriba, abajo el país comenzaba a quebrarse. Escasez de comida, medicinas desapareciendo, inflación fuera de control y, como consecuencia, millones de personas saliendo del país. Las protestas crecían y con ellas, la represión. Para muchos venezolanos el miedo empezó a ser parte de la rutina. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Mientras el país se hundía, comenzaron a aparecer acusaciones que no hablaban solo de política, sino de crimen organizado. Estados Unidos empezó a señalar algo grave, que Maduro no solo gobernaba, sino que presuntamente lideraba una red criminal. Según fiscales, existía una estructura llamada el Cártel de los Soles, integrada por altos funcionarios y militares. La acusación era directa. Tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, uso de recursos del Estado para proteger cargamentos y emisión de pasaportes diplomáticos para narcotraficantes. Pero lo más perturbador no era solo el tráfico, era la idea de un sistema completo funcionando para eso. Testimonios hablaban de sobornos, violencia e incluso asesinatos para mantener la operación en marcha. Para Estados Unidos, esto ya no era un gobierno, era una organización criminal con poder estatal. En 2020 se presentan cargos formales, pero todo cambia en 2026. En una operación rápida de madrugada, fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro en Caracas y lo trasladaron a Nueva York. Los cargos son pesados: narcotráfico, conspiración para traficar cocaína y uso de armas de guerra. Los fiscales lo describen como líder de una operación que envió miles de toneladas de droga. La imagen es casi irreal. Un presidente sentado en una corte extranjera, acusado como jefe criminal. Hoy, Maduro está detenido en Estados Unidos esperando juicio en Nueva York. El caso sigue abierto y promete ser largo. Mientras tanto, en Venezuela, el poder que dejó atrás sigue siendo motivo de disputa. Y el país continúa dividido entre quienes lo ven como líder y quienes lo ven como responsable de su caída. Pero, para Estados Unidos es claro. Maduro es un narcotraficante que usó el poder para construir un imperio ilegal. Pero para el gobierno venezolano y sus aliados, todo esto es una patraña. Un intento de justificar una intervención y cambiar el régimen. Dos versiones, dos realidades completamente distintas. Y en medio, millones de personas que vivieron las consecuencias. La historia de Nicolás Maduro no es solo política. Es una historia donde el poder, el miedo y las acusaciones se mezclan hasta volverse difíciles de separar. Porque al final la pregunta sigue abierta. ¿Estamos viendo la caída de un criminal o la construcción de un enemigo? No todos los crímenes comienzan con odio. Algunos comienzan con una mirada. La madrugada del 18 de enero de 2020, afuera de un boliche en la costa argentina, un joven quedó rodeado. No tenía cómo defenderse y cuando cayó al suelo, nadie detuvo los golpes. Fernando Báez Sosa tenía 18 años, estudiaba Derecho y estaba de vacaciones con amigos en Villa Gesell. Esa noche salieron al boliche Le Brique. En el mismo lugar estaba otro grupo, jóvenes de Zárate, varios de ellos jugadores de rugby. Eran dos grupos, en un espacio cerrado, y una tensión que empezó casi sin importancia. Dentro del local hubo empujones, lo que provocó que los jóvenes iniciaran una pequeña discusión con Fernando y compañía. Pero no terminó ahí. Alrededor de las 4:40 de la mañana, ya afuera, Fernando y sus amigos esperaban el Uber. Entonces, de la nada, el otro grupo salió y volvió directo hacia ellos. Sin discusión, sin algún tipo de advertencia, los rodearon. De la nada,
cayó el primer golpe. Luego vinieron más. Fernando intentó reaccionar, pero la superioridad era total. Lo tiraron al suelo y ahí comenzó lo peor. Patadas en la cabeza, golpes repetidos, una violencia que no se detuvo, ni siquiera cuando ya no respondía. Testigos recuerdan un grito: ¡A Fernando, a Fernando!, como si hubiera sido marcado. Mientras algunos lo golpeaban, otros impedían que sus amigos se acercaran. Fue una golpiza colectiva y cuando todo terminó, el grupo se fue. Fernando quedó inmóvil. Estaba muerto. La identificación de los agresores fue rápida. Hubo cámaras de seguridad, testigos y mensajes posteriores que reconstruyeron lo ocurrido. Los agresores fueron detenidos en pocas horas. Durante el proceso judicial se revelaron elementos clave: coordinación en el ataque, intentos de ocultar pruebas y mensajes que mostraban conciencia del daño. En 2023, el tribunal determinó que no fue una pelea, fue un ataque dirigido. El punto más inquietante no fue solo la violencia, sino la frialdad que demostraron después. Algunos de los implicados se comportaron como si nada hubiera pasado. Comieron, hablaron y siguieron la noche. Esto cambió completamente la percepción del caso. No fue un arrebato momentáneo, fue una agresión sostenida, sin freno. El caso de asesinato de Fernando Báez Sosa dejó una conclusión clara. Fernando murió por la violencia de un grupo que actuó con ventaja, coordinación y brutalidad. El conflicto inicial fue mínimo, un par de empujones, pero la reacción fue extrema. La dinámica grupal convirtió una situación trivial en un ataque letal. Fernando cayó rodeado de gente. Hoy, su nombre sigue presente, no solo como víctima, sino como recordatorio de algo mucho más inquietante: que a veces la violencia no necesita una razón, solo necesita un grupo y alguien a quien señalar. La fecha era 1 de agosto de 2004. Un domingo al mediodía, el supermercado Icua Bolaños estaba lleno. Familias haciendo compras, niños corriendo entre pasillos, personas almorzando en el patio de comidas. Todo parecía normal. Hasta que alguien notó el humo. Al principio fue leve, un olor extraño, casi cotidiano en la zona de parrillas. Nadie se alarmó. Pero arriba, en los conductos de ventilación, la grasa acumulada llevaba tiempo esperando algo. Calor suficiente para arder. Y ese día lo encontró. El fuego empezó en silencio, avanzando por los ductos como si conociera el camino. Cuando se hizo visible, ya era demasiado tarde. Las llamas se expandieron por el techo, alimentadas por materiales inflamables. El humo denso y negro comenzó a caer sobre la gente. Entonces llegó el momento que convirtió todo en algo mucho peor que un incendio: las puertas. Testimonios coinciden en que, en medio del caos, varias salidas fueron cerradas. Empleados recibieron órdenes de no dejar salir a la gente. ¿Pero por qué? Para evitar robos y proteger la mercancía. En cuestión de minutos, el lugar dejó de ser un supermercado. Se convirtió en una trampa. Y el humo fue lo primero en matar. Las personas comenzaron a correr, pero no había hacia dónde. La visibilidad desapareció. El aire se volvió irrespirable. Padres levantaban a sus hijos buscando oxígeno que ya no estaba. Otros golpeaban puertas desesperados. Algunos intentaron romper vidrios. Otros se tiraron al suelo creyendo que allí habría aire. Pero el humo seguía bajando. Las llamas consumían el techo y con él cualquier esperanza de salida rápida. Muchos no murieron quemados. Murieron asfixiados, atrapados, desorientados. Más de 300 personas perdieron la vida ese día. Cientos más quedaron heridas física y emocionalmente. Cuando todo terminó, quedó un silencio pesado y una pregunta que nadie pudo evitar. ¿Era inevitable? La investigación reveló una cadena de fallas, falta de mantenimiento, sistemas de emergencia deficientes y materiales peligrosos. Pero lo más perturbador no fue técnico, fue humano. Los dueños del establecimiento, entre ellos Juan Pío Paiva, fueron procesados. La justicia concluyó que hubo responsabilidad, que decisiones tomadas en segundos marcaron la diferencia entre vivir o no. Porque el incendio pudo haber comenzado por negligencia, pero la tragedia se amplificó por una decisión: cerrar puertas. Ese acto convirtió el pánico en condena. Hoy, el caso sigue siendo una herida abierta en Paraguay, no solo por el fuego, sino por lo que reveló: que en medio del caos, alguien eligió proteger cosas en lugar de personas. Y a veces eso es más aterrador que cualquier incendio. Acércate un poco más. Porque la historia de Ruth Elías Zayas no es solo una crónica policial, es el recordatorio de que, a veces, el precio de la fama se paga con sangre y que el peligro suele dormir en la cama de al lado.
Todo comenzó con una luz roja, la del set de televisión del programa El Valor de la Verdad. Aquí los participantes respondían preguntas íntimas y comprometedoras sometidos a un polígrafo, para ganar dinero, exponiendo secretos personales, familiares o de farándula que solían generar gran controversia. Ruth Thalia era una joven llena de sueños, pero atrapada en una realidad asfixiante. Vio en la televisión una salida rápida hacia una vida mejor. Así que se sentó en el sillón rojo frente a millones de espectadores peruanos. Lo que ella no sabía es que cada verdad que confesaba estaba cavando un centímetro de su propia fosa. Frente a las cámaras y con su novio Brian Romero Leiva presente en el estudio, Ruth soltó unas bombas. ¿Estás con tu enamorado hasta que llegue alguien mejor? Sí. ¿Trabajas en un nightclub? Sí. ¿Alguna vez has aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales? Sí. Como viste, confesó que trabajaba en un nightclub. Admitió que le habían pagado por sexo. Declaró que no amaba a Brian y que solo estaba con él mientras encontraba algo mejor. Mientras el público aplaudía el morbo y ella ganaba 15,000 soles, el rostro de Brian se transformaba. No era solo humillación, era una furia fría, una herida de ego que empezó a pudrirse en ese mismo instante. Semanas después del programa, en septiembre de 2012, el silencio se apoderó de la casa de los Ayas. Ruth Thalia no regresó. La atmósfera se volvió pesada. Brian, con una calma que erizaba la piel, se unió a la familia en las brigadas de búsqueda. Imagínatelo, el hombre que ella había humillado nacionalmente, pegando carteles con su rostro, fingiendo una angustia que ocultaba un secreto oscuro. La policía sospechaba, pero Brian mantenía su máscara de víctima herida. Sin embargo, la presión policial y las contradicciones empezaron a agrietar su fachada. El suspenso terminó de la forma más macabra posible cuando Brian finalmente habló. El 22 de septiembre, el horror cobró forma. Brian confesó que la noche de la desaparición la citó para hablar. La llevó a una zona alejada en Jicamarca, a las afueras de Lima. Allí, en la oscuridad absoluta de un descampado, la discusión escaló. Brian no quería el dinero, quería destruir lo que ella representaba. La asfixió con sus propias manos, sintiendo cómo la vida de la mujer que lo avergonzó se extinguía bajo sus dedos. Pero matar no fue suficiente. Lo que vino después parece sacado de una pesadilla. Primero metió el cuerpo inerte de Ruth en una maleta. Después, con ayuda de su tío, Reddy Leiva, cavó un pozo profundo en un terreno desolado. Finalmente, arrojaron el cuerpo y para asegurarse de que el pasado no regresara a buscarlo, lo cubrieron con concreto y piedras. Cuando la policía llegó al lugar, tuvieron que picar el cemento. El olor a muerte y la imagen de los restos de la joven, ocultos bajo esa costra gris, marcaron un antes y un después en la televisión peruana. Brian Romero fue condenado a cadena perpetua. El caso no solo cerró con un cuerpo recuperado, sino con un debate nacional sobre la ética de los programas que lucran con la miseria ajena. Como te has de imaginar, tras el feminicidio, el programa enfrentó una crisis ética sin precedentes. Inicialmente, la producción emitió un polémico homenaje que fue tildado de oportunista. Aunque hubo una suspensión temporal y pérdida de patrocinadores por la presión social, el formato no desapareció. Se reinventó, enfocándose exclusivamente en personajes de la farándula, bajo la premisa de que las celebridades manejaban mejor la exposición. Legalmente, el canal no fue hallado responsable, pero el caso quedó marcado como el momento más oscuro de la televisión basura, forzando un debate nacional sobre los límites del morbo. El estigma de "el programa que causó una muerte" persiguió a la franquicia hasta su cancelación definitiva años después. Ruth Thalia buscaba una vida de lujo y terminó bajo una capa de concreto por el precio de una verdad que nadie supo procesar. Veritas vos liberavit, o la verdad os hará libres, dice el dicho. Pero en el caso de Ruth, la verdad solo le garantizó un final bajo tierra. Pablo Goncalves representa el capítulo más oscuro de la crónica negra uruguaya, siendo el primer asesino serial confirmado del país. Entre 1992 y 1993, este joven de la alta sociedad montevideana, hijo de un diplomático brasileño, sembró el terror en el exclusivo barrio de Carrasco, ocultando tras una fachada de refinamiento y bilingüismo una naturaleza depredadora. Su historial criminal se divide en 3 actos de violencia gélida. El primero ocurrió en enero de 1992, cuando asesinó a Ana Luisa Miller, dejando su cuerpo en las dunas de Solimar.
Meses después, Andrea Soto, de 15 años, desapareció tras ser interceptada dentro de la residencia de Goncalves. El tercer y más detallado crimen fue el de María Victoria Williams en 1993. Pablo la trajo a su casa fingiendo que su abuela necesitaba ayuda. Una vez dentro, la asfixió con una bolsa de nylon y le inyectó insulina, conviviendo con el cadáver antes de descartarlo. Tras su captura en 1993, fue condenado a la pena máxima de 30 años. Durante su reclusión, mantuvo un perfil de preso modelo, casándose y reparando computadoras, lo que le permitió redimir pena por trabajo y estudio. En 2016, tras 23 años tras las rejas, recuperó la libertad bajo una intensa polémica social. Poco después, fue detenido en Paraguay por posesión de armas y drogas, donde cumplió una breve condena antes de ser liberado nuevamente. El giro más reciente y perturbador de su historia lo sitúa de regreso en Uruguay. Según reportes periodísticos, en 2026, Goncalves se ha instalado en la zona de Punta del Este. Se le describe como un hombre solitario que frecuenta cafeterías y se desplaza en bicicleta, manteniendo un perfil bajo, mientras los vecinos observan con una mezcla de morbo y temor la presencia del hombre que, décadas atrás, demostró que el horror puede habitar en la casa de al lado. Para hablar de Katia Natalia Miranda Jiménez, tenemos que trasladarnos a la madrugada del 4 de abril de 1999, en un rancho de playa llamado Los Dos Enanitos, en el sector de Los Blancos, en El Salvador. Era Semana Santa, un tiempo que debería ser de descanso, pero que, para Katia, de apenas 9 años, se convirtió en una trampa mortal orquestada por quienes deberían protegerla. Imagina la escena: una noche calurosa de playa, el sonido rítmico de las olas y una familia numerosa durmiendo bajo una ramada, al aire libre, sintiendo la brisa marina. Entre ellos estaba Katia, durmiendo junto a su hermana mayor y a pocos metros de su padre, Edwin Miranda, quien en ese entonces era un alto oficial de la División de Protección de Personalidades Importantes. A eso de las 4 o 5 de la mañana, el silencio se rompió, pero no con gritos, sino con una ausencia. Cuando la familia despertó, el lugar donde dormía la pequeña Katia estaba vacío. Su padre, en lugar de iniciar una búsqueda frenética y desesperada como cualquier progenitor, mantuvo una calma que años después resultaría sospechosa para los investigadores. No hubo ruidos de lucha. Nadie escuchó a un extraño entrar al terreno. La niña simplemente se había sumado de al lado de sus seres queridos. Poco tiempo después, el horror tomó forma física. Apenas a unos 100 o 200 metros del rancho, sobre la arena tibia de la playa, encontraron el cuerpo de Katia. Lo que descubrieron no fue solo un asesinato. Fue una escena de una crueldad indescriptible que sugería un ritual de odio y poder. Y aquí el detalle se vuelve asfixiante. La niña había sido violada con una brutalidad extrema. Los peritajes forenses revelaron que sus agresores no tuvieron piedad. El daño físico era masivo. Su cuerpo presentaba signos de haber sido sometido. Le habían introducido arena en la boca y en las vías respiratorias mientras aún estaba viva. Katia no murió por las heridas de la violación. Murió por asfixia por sumersión y sofocación. Sus asesinos la presionaron contra la arena y el agua, asfixiándola con la misma tierra que pisaban. Su rostro estaba hundido en la playa, como si quisieran borrar su existencia. Lo más perturbador es que, mientras esto ocurría a pocos metros, nadie escuchó nada, a pesar de que un acto de tal violencia habría generado un gran alboroto. La investigación que siguió fue un laberinto de espejos y encubrimiento. Se dice que la escena del crimen fue alterada. El cuerpo de la niña fue lavado antes de que llegaran las autoridades competentes, borrando fluidos y huellas dactilares cruciales. Las sospechas cayeron inmediatamente sobre el círculo familiar. ¿Cómo pudo alguien llevarse a una niña que dormía entre adultos sin que nadie se diera cuenta? Las investigaciones apuntaron al abuelo, Carlos Miranda, y al padre. Se habló de una red de complicidad donde el poder militar y policial se usó para tejer un manto de silencio. Años después, el abuelo fue capturado y procesado por el secuestro de la niña. Pero el cargo de violación y asesinato quedó flotando en un limbo legal debido a errores procesales y la pérdida deliberada de pruebas. La justicia salvadoreña se enfrentó a un muro de acero, la propia familia y sus conexiones institucionales. Hoy, el caso de Katia Miranda es el símbolo más doloroso de la impunidad en El Salvador. La imagen de una niña de 9 años, abandonada en la oscuridad de una playa bajo la mirada cómplice o negligente de su propia sangre, sigue siendo una herida abierta. Es la historia de una pequeña que fue devorada por la oscuridad en una noche donde los monstruos no vinieron de afuera, sino que estaban durmiendo en la alfombra de al lado. El caso de Richard Choque Flores representa uno de los episodios más estremecedores de violencia e impunidad en Bolivia. Su historia no solo revela la brutalidad de sus crímenes, sino también las profundas fallas del sistema judicial que permitieron que continuara delinquiendo. En 2013, Choque fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto por el asesinato de una joven.
Esta sentencia debía marcar el fin de su trayectoria criminal. Sin embargo, en 2019, el juez Rafael Alcón le concedió detención domiciliaria basándose en supuestas enfermedades graves como diabetes o cáncer gástrico, certificados que posteriormente se consideraron irregulares. Así, Choque recuperó su libertad y volvió a las calles de El Alto. Lejos de rehabilitarse, utilizó redes sociales, especialmente Facebook, para crear perfiles falsos con los que engañaba a adolescentes y mujeres jóvenes. Se hacía pasar por policías o personas que ofrecían empleo, atrayendo a víctimas vulnerables. Una vez que lograba encontrarse con ellas, las sometía a abusos, extorsión y, en varios casos, asesinato. En enero de 2022, la desaparición de 2 adolescentes, Iris y Lucy, llevó a la policía a rastrear su actividad digital. Al ingresar a su vivienda en la zona valliviana en El Alto, descubrieron una escena aterradora. En el patio trasero, bajo tierra, se hallaron los cuerpos de ambas jóvenes. Choque confesó no solo estos crímenes, sino una larga lista de víctimas. Se encontraron registros de más de 70 mujeres que habían pasado por sus manos, muchas de ellas víctimas de violencia extrema. El caso causó conmoción nacional, no solo por la magnitud de los crímenes, sino porque evidenció una red de corrupción judicial. El juez Alcón formaba parte de un esquema conocido como los jueces del infierno, que liberaba a criminales condenados por delitos graves a cambio de sobornos. Médicos y trabajadores sociales colaboraban falsificando informes médicos para justificar liberaciones ilegales. Tras su captura, Choque recibió nuevas condenas, 30 años por el feminicidio de Iris y otros 30 años por el asesinato de su primo, cuyos restos también fueron hallados en su vivienda. En total, suman 3 condenas de 30 años. Sin embargo, la legislación boliviana establece que las penas no se acumulan, por lo que solo cumplirá un máximo de 30 años desde su última captura. Actualmente, Choque se encuentra recluido en la cárcel de Chonchocoro en régimen de aislamiento, sin mostrar arrepentimiento. Aunque su detención representa un alivio parcial, el daño causado es irreparable. El caso impulsó reformas judiciales y la detención de varios implicados en la red de corrupción, pero dejó al descubierto un sistema vulnerable que permitió que un criminal reincidente actuara durante años. Más allá del individuo, este caso simboliza cómo la negligencia, la corrupción y la indiferencia institucional pueden tener consecuencias devastadoras. La historia de Richard Choque no es solo la de un criminal, sino la de un sistema que falló en proteger a las víctimas y terminó facilitando el horror. Esta historia no huele a pólvora ni a cemento, sino a salitre, a hierro oxidado y a un miedo que se ahoga en el silencio del océano. Hablar del remolcador 13 de marzo es hablar de una de las madrugadas más oscuras de la bahía de La Habana, una donde el mar no fue el enemigo, sino el cómplice de hombres que decidieron que la ideología pesaba más que la vida. Era el 13 de julio de 1994. Cuba crujía bajo el periodo especial, una profunda crisis económica que llevó a miles de cubanos a intentar emigrar por mar. El hambre apretaba y el horizonte era la única salida que muchos veían. A eso de las 3 de la mañana, un grupo de 72 personas, hombres, mujeres y muchos niños, se deslizaron como sombras por el muelle de la empresa de servicios marítimos del puerto de La Habana. Su objetivo era un viejo remolcador de madera llamado 13 de marzo. No buscaban tesoros, buscaban las costas de Florida. Había un silencio tenso, roto solo por el chapoteo del agua contra el casco. Entre los pasajeros se susurraban palabras de aliento. «Ya casi estamos fuera», decían. Pero no sabían que, desde las sombras del puerto, otros ojos los observaban. 3 remolcadores modernos de casco de acero los esperaban con los motores encendidos y las mangueras de presión listas. El 13 de marzo soltó amarras y comenzó su lento camino hacia la boca de la bahía. Apenas el viejo remolcador enfiló hacia el mar abierto, la pesadilla cobró forma. Los remolcadores estatales Polargo 2, 3 y 5 salieron a su encuentro. No intentaron detenerlos con órdenes, intentaron destruirlos con física. Comenzaron las maniobras de acoso. Los barcos de acero, mucho más grandes y pesados, empezaron a embestir lateralmente al 13 de marzo. Imagina el sonido del impacto, el crujido de la madera vieja cediendo ante el metal frío. En la cubierta, las madres levantaban a sus hijos, mostrándolos a los tripulantes de los barcos atacantes gritando: «¡Miren que hay niños! ¡No nos maten!». La respuesta fue un chorro de agua a presión. Las mangueras de alta potencia fueron dirigidas directamente hacia la cubierta, barriendo a las personas hacia el mar como si fueran basura. Muchos niños fueron arrancados de los brazos de sus padres por la fuerza del agua antes de que el barco siquiera se hundiera. A unas 7 millas de la costa, el acoso llegó a su punto final. El remolcador Polargo 5 embistió la popa del 13 de marzo con tal violencia que el casco de madera se partió. El agua comenzó a entrar con un rugido voraz. Aquí es donde la historia se vuelve insoportable.
Mientras el barco se hundía, los otros remolcadores no se detuvieron a rescatar a los náufragos. Al contrario, comenzaron a navegar en círculos cerrados alrededor de la zona del naufragio. ¿Para qué? Para crear remolinos. Querían que la succión del agua arrastrara a los sobrevivientes al fondo. Muchos niños y mujeres se habían refugiado en la bodega para protegerse de los chorros de agua. Cuando el barco se inclinó, quedaron atrapados. Sus gritos de terror se apagaron bajo las olas mientras el remolcador se convertía en un ataúd de madera que bajaba hacia la oscuridad. Los que lograron quedar a flote veían cómo los barcos estatales pasaban a su lado sin lanzarles ni un solo salvavidas. El suspenso era macabro. Esperar a ver si el siguiente remolino te tragaba o si los tiburones llegaban antes que la Piedad. Finalmente, una lancha de guardafronteras llegó al lugar. No por compasión, sino porque unos barcos pesqueros griegos que pasaban por la zona habían presenciado el ataque y ya no podían ocultar la masacre. De las 72 personas a bordo, 37 murieron ahogadas, entre ellas 10 niños. El más pequeño tenía apenas 6 meses de nacido. ¿Por qué ocurrió? El gobierno cubano calificó el evento como un accidente, argumentando que los tripulantes de los remolcadores estatales intentaban detener el robo de la embarcación y que el choque fue fortuito. Sin embargo, los sobrevivientes narraron una historia de persecución deliberada y sevicia. El problema de fondo era el control migratorio extremo de una Cuba desesperada. El remolcador fue un escarmiento de sangre para evitar que otros intentaran lo mismo. A los sobrevivientes se les prohibió hacer funerales públicos. Las flores lanzadas al mar en los aniversarios eran y son vigiladas. El 13 de marzo sigue allá abajo, guardando el secreto de una madrugada en la que el acero decidió que la madera no tenía derecho a soñar con otra orilla. Hay noches que se tragan personas, pero la noche del 26 de septiembre de 2014 se tragó la verdad. Lo que ocurrió en Iguala Guerrero no fue una confusión ni un estallido de caos. Fue una operación de cacería coordinada que funcionó con la precisión de un reloj suizo. Hoy, mientras los ecos de esos 43 jóvenes siguen golpeando las puertas de la justicia, te cuento la crónica de una masacre que ocurrió frente a los ojos de quienes debían evitarla. La norma rural de Ayotzinapa no es solo una escuela, es un bastión de campesinos que estudian para ser maestros, jóvenes que estorban al poder. Esa noche, unos 100 estudiantes llegaron a Iguala para tomar autobuses y viajar a la Ciudad de México. Era una práctica común, pero esta vez, la ciudad ya los estaba esperando. Desde las 8 p.m., cada paso que daban era monitoreado. No fue una reacción policial tardía, fue un seguimiento en tiempo real. Policías municipales y otras corporaciones sabían exactamente en qué autobús iba cada joven. El escenario estaba listo. A las 9:30 p.m. comenzó el estruendo. Las patrullas no dieron advertencias. Los disparos fueron directos al metal y a la carne. En distintos puntos de la ciudad, los autobuses fueron bloqueados de forma sincronizada. Imagina el terror. Cristales explotando, jóvenes tirados en el pavimento buscando refugio bajo los asientos y policías disparando a matar. Incluso en medio del frenesí, balearon por error un autobús de un equipo de fútbol juvenil. No era una detención, era una limpieza. Entre las 10 p.m. y la medianoche, ocurrió lo irreversible. Los estudiantes fueron bajados a golpes y apilados en patrullas y camionetas en 3 puntos clave: el periférico norte, la salida a Chilpancingo y cerca del Palacio de Justicia. Y aquí está el detalle más perturbador. Muchos estaban vivos, heridos, aterrados, pero vivos. En un acto de traición absoluta, la policía no los llevó a una comisaría, sino que realizó una transferencia. Los entregó directamente a manos del grupo criminal Guerreros Unidos. ¿Por qué tal nivel de saña? La hipótesis más sólida nos lleva a las entrañas del negocio. Uno de los autobuses tomados podría haber tenido un cargamento masivo de heroína con destino a Estados Unidos. Sin saberlo, los estudiantes interrumpieron una arteria vital del narcotráfico. En un territorio donde la ley y el crimen no son el mismo ente, los riesgos no se arrestan, se eliminan. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se intentó cerrar el caso con la llamada verdad histórica, que todos fueron quemados en el basurero de Cocula. Pero la ciencia desmintió al Estado. No hubo un incendio de esa magnitud. Las confesiones fueron arrancadas con tortura. Y peor aún, se descubrió que el ejército estaba cerca cuando ocurrió el operativo. Los militares rastrearon las comunicaciones de los jóvenes y vieron cómo los capturaban en tiempo real. Y no movieron un dedo. El Estado no fue omiso, fue cómplice. A día de hoy, la reconstrucción técnica sugiere que no hubo un solo destino. Los 43 fueron divididos y distribuidos en diferentes puntos de exterminio para que nunca pudieran ser hallados por completo. Fue una red de complicidad que involucró a policías municipales, estatales, federales y posiblemente fuerzas armadas. La desaparición de los 43 no fue un error del sistema. Fue el sistema funcionando exactamente como fue diseñado, para proteger rutas de droga, ocultar redes de corrupción
y asegurar que el silencio fuera absoluto. O al menos esas son las hipótesis. Esa noche, Iguala no se quedó callada. La silenciaron. Hablar de Pablo Emilio Escobar Gaviria es evocar no solo un nombre, sino a una figura cuya influencia dejó una marca profunda en Colombia, especialmente en Antioquia. Más allá del mito del benefactor, su historia revela el ascenso de un criminal que entendió desde joven cómo manipular el poder, la identidad y el miedo. Sus inicios están rodeados de relatos que reflejan una mentalidad temprana orientada al delito. Se dice que en su juventud robaba lápidas de cementerios, borrando los nombres con ácido para revender el mármol. Más allá de la veracidad exacta del hecho, simboliza una idea clave, la noción de que la identidad podía eliminarse o transformarse. Con el tiempo, pasó del robo menor al contrabando de cigarrillos y luego al secuestro, marcando un punto de no retorno en 1971 con el secuestro y asesinato del empresario Diego Echavarría Misas. Durante la década de 1970, Escobar encontró en la cocaína una oportunidad para expandir su poder. Junto a socios como los hermanos Ochoa y Carlos Leder, fundó el Cartel de Medellín, una organización que revolucionó el narcotráfico. Desarrolló rutas internacionales, utilizó aviones, embarcaciones y propiedades estratégicas, como Cayo Norman en las Bahamas, para transportar droga hacia Estados Unidos. La magnitud de sus ganancias fue tan grande que parte del dinero se perdía o deterioraba sin ser utilizado. Con su creciente riqueza, Escobar consolidó su poder mediante la corrupción. Compró voluntades en distintos sectores: políticos, jueces, policías y periodistas. También impulsó proyectos sociales como el barrio Medellín Sin Tugurios, lo que le permitió ganarse el apoyo de sectores vulnerables y reclutar jóvenes que luego formarían parte de su red criminal. En 1982 intentó ingresar a la política como congresista suplente, buscando legitimidad. Sin embargo, su pasado lo alcanzó cuando el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, lo denunció públicamente como narcotraficante. Este hecho marcó el inicio de una confrontación abierta con el Estado. En 1984, Lara Bonilla fue asesinado por sicarios, lo que desató una escalada de violencia sin precedentes. A partir de ese entonces, Escobar lideró una campaña de terror para evitar la extradición a Estados Unidos. Bajo el lema de preferir la muerte en Colombia antes que una prisión extranjera, convirtió al país en escenario de atentados indiscriminados. Entre los hechos más impactantes está el asesinato del periodista Guillermo Cano, la explosión del vuelo 203 de Avianca en 1989, que dejó más de 100 muertos, y el atentado contra el edificio del DAS en Bogotá, que causó destrucción masiva y numerosas víctimas. En este periodo, la violencia dejó de tener límites. Escobar utilizó el miedo como herramienta de negociación, afectando tanto a figuras públicas como a civiles. Secuestros, asesinatos y atentados se convirtieron en parte de una estrategia para presionar al gobierno. En 1991, en medio de la presión estatal, Escobar negoció su entrega bajo condiciones excepcionales. Fue recluido en la Catedral, una prisión construida según sus propias especificaciones, con comodidades inusuales. Sin embargo, incluso desde allí continuó ejerciendo control criminal. Cuando sospechó que algunos de sus socios lo traicionaban, ordenó su tortura y asesinato dentro de la misma prisión. La situación se volvió insostenible, y cuando el gobierno intentó trasladarlo a una cárcel convencional, Escobar escapó sin resistencia. A partir de ese momento, comenzó su etapa final. Una persecución intensa liderada por el bloque de búsqueda, con apoyo de grupos como los Pepes, conformados por enemigos y antiguos aliados que también buscaban su caída. Aislado y sin el poder de antes, Escobar fue finalmente localizado el 2 de diciembre de 1993 en Medellín, tras una llamada telefónica que permitió rastrear su ubicación. Intentó huir por los tejados, pero fue abatido en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Su muerte marcó el fin de una era, aunque no de las consecuencias de su legado. El impacto de Escobar trascendió su vida. Su historia evidencia cómo la ambición desmedida, combinada con corrupción y debilidad institucional, puede desencadenar niveles extremos de violencia. Más que un personaje, representa una advertencia sobre los efectos devastadores del poder sin control y el costo humano que esto implica para toda una sociedad. Para entender el horror de las dos R's, primero tienes que imaginar el silencio asfixiante de la selva del Petén en 1982. No era un silencio de paz, sino de miedo. El parcelamiento Las Dos R's era un lugar pequeño, lleno de familias que solo buscaban trabajar la tierra, pero para el ejército guatemalteco, ese rincón del mapa se convirtió en un objetivo de aniquilación. Todo comenzó bajo una orden despiadada: recuperar unos fusiles que la guerrilla supuestamente había robado. El alto militar mandó un comando de élite, los temidos caiviles, hombres entrenados para no sentir, para ser máquinas de matar. La madrugada del 6 de diciembre, mientras el pueblo dormía, las sombras se materializaron.
Alrededor de 20 caiviles, disfrazados para parecer guerrilleros, pero moviéndose con disciplina militar, cercaron la aldea. Al salir el sol, la trampa se cerró. Separaron a la población, los hombres a la escuela, las mujeres y los niños a las iglesias. El ambiente se volvió denso. Primero fue el interrogatorio. Los militares exigían los fusiles robados, pero la gente no sabía nada. No había armas, solo manos curtidas por el campo. Al no obtener respuestas, el mando dio la instrucción final: ejecutar a la población. Aquí es donde la historia deja de ser un conflicto armado para convertirse en una pesadilla orgánica. Los caiviles decidieron que las balas eran demasiado limpias o ruidosas. Así que llevaron a los cautivos, uno a uno, hacia el pozo de agua de la aldea. Un agujero profundo que alimentaba a la comunidad y que pronto se convertiría en su tumba. El proceso fue metódico y perverso. A los bebés y niños pequeños los agarraban de los pies y ante los ojos de sus madres estrellaban sus cabezas contra los árboles o los bordes del pozo antes de lanzarlos al vacío. Con las mujeres, la crueldad no tuvo límites. Muchas fueron violadas sistemáticamente antes de ser asesinadas. A las mujeres embarazadas les abrieron el vientre con bayonetas, extrayendo los fetos antes de arrojarlas al pozo. A los hombres les vendaron los ojos y los golpearon con mazos de hierro en la nuca. El sonido de los huesos rompiéndose se mezclaba con los gritos que subían desde el fondo del pozo, donde muchos aún agonizaban bajo el peso de los nuevos cuerpos que caían. Imagina el fondo de ese pozo, un espacio oscuro donde 162 personas, entre ellos 67 niños, terminaron amontonados. Algunos no murieron por el golpe, sino por asfixia o ahogamiento bajo la sangre y los restos de sus propios vecinos y familiares. El agua se volvió espesa, roja y estancada. Para borrar las huellas, los soldados lanzaron granadas dentro del pozo y luego derribaron las casas de la aldea. Se quedaron allí unos días más, celebrando sobre la tierra muerta, comiéndose los animales de los aldeanos y terminando de ultrajar a las pocas mujeres que habían dejado con vida para su servicio. Durante años, las 2 R's fue borrada del mapa. El pozo fue sellado, pero la tierra tiene memoria. Décadas después, el equipo argentino de antropología forense llegó al lugar. Al excavar, no solo encontraron huesos, encontraron la evidencia física de un sadismo absoluto. Cráneos con impactos de bala, restos de ropa infantil y los mazos usados para las ejecuciones. La justicia tardó, pero llegó en forma de condenas de miles de años para los responsables, revelando al mundo que, en aquel pozo del Petén, no solo se enterraron cuerpos, sino que se intentó asesinar la humanidad misma. Aquel pozo de agua, que alguna vez dio vida, terminó siendo el eco eterno de una de las masacres más atroces de la historia latinoamericana. Hablar de la penitenciaría de Litoral en Guayaquil no es hablar de una cárcel, sino de una boca del infierno que se tragó la soberanía de un país entero. Lo que ocurrió el 28 de septiembre de 2021 no fue un motín, fue una carnicería ritual que duró horas bajo el sol abrasador del trópico, mientras el Estado miraba desde fuera, impotente. Para entender el horror, hay que entender el veneno que se venía destilando meses antes. Todo comenzó con un vacío. Tras el asesinato de Rasquiña, el líder máximo de los choneros, en diciembre de 2020, el submundo criminal de Ecuador se quedó sin un centro de gravedad. Las bandas que antes eran sucursales, los Lobos, los Tiguerones y los Chone Killers, decidieron que ya no querían rendir pleitesía. El aire de los pabellones de la Penny se volvió denso. Se escuchaban rumores de armas pesadas entrando en camiones de comida y drones soltando paquetes en los techos. El ambiente era una mecha corta esperando una chispa. Esa chispa llegó la mañana de aquel martes, impulsada por una celebración, el cumpleaños de uno de los líderes de los choneros. La facción rival vio en el festejo la oportunidad perfecta para la purga. A las 9:30 de la mañana, el silencio se rompió con el estruendo de granadas. El pabellón 5, controlado por los Tiguerones y los Lobos, inició una incursión de exterminio contra los pabellones 8 y 9 de los choneros. No usaron solo pistolas, tenían fusiles de asalto, granadas de fragmentación y dinamita. El sistema de vigilancia fue lo primero en caer. Los reos cortaron las cámaras y las luces, sumergiendo los pasillos en penumbra roja. Los guías penitenciarios, superados en número y armas, huyeron para salvar sus vidas. Los presos estaban solos con sus verdugos. Aquí es donde la historia se vuelve insoportable. Cuando los atacantes entraron a los pabellones rivales, el objetivo no era solo matar, sino deshumanizar. Imagínate el sonido, el eco de los disparos mezclado con gritos de súplica que se apagaban bajo el peso de los machetes. Los atacantes grabaron todo con sus teléfonos móviles. En los videos que circularon por WhatsApp y que todavía quitan el sueño a quienes los vieron y que no los recomiendo, se observaba a hombres siendo obligados a arrodillarse antes de ser decapitados con sierras y cuchillos de cocina. No bastaba con la muerte. Los cuerpos eran destripados miembro por miembro. En el patio,
Se formaron pilas de torsos y cabezas. Algunos fueron incinerados vivos en sus propias celdas, usando colchones como combustible. Los que intentaron subir a los techos para saltar hacia la libertad fueron cazados por francotiradores apostados en las garitas que los reos ya habían capturado. Cuando la policía finalmente intentó acercarse a los muros exteriores, lo que vieron colgado de las mallas metálicas no eran banderas, sino restos humanos exhibidos como trofeos de guerra. El enfrentamiento duró más de 5 horas de violencia ininterrumpida. El Estado tardó casi un día entero en retomar el control total de los pabellones, entrando con tanquetas y miles de militares como si estuvieran invadiendo un país extranjero. Cuando el humo se disipó, la cifra oficial fue de 119 muertos y unos 80 heridos, aunque muchos creen que los números reales fueron mayores debido a los restos que nunca pudieron ser identificados tras las hogueras. Fue la masacre carcelaria más sangrienta en la historia de Ecuador y una de las peores de toda Latinoamérica. ¿Pero por qué ocurrió? La raíz fue el control de las rutas del narcotráfico. Las cárceles en Ecuador dejaron de ser centros de rehabilitación para convertirse en centros de comando. Los Lobos y los Tiguerones, aliados con el cártel Jalisco Nueva Generación, buscaban arrebatarle el control de los puertos a los choneros, aliados del cártel de Sinaloa. La penitenciaría fue simplemente el tablero de ajedrez donde las fichas eran vidas humanas. El desenlace fue una crisis de seguridad nacional que obligó al gobierno a declarar sucesivos estados de excepción. Sin embargo, la herida nunca cerró. Ese día, Ecuador comprendió que las cárceles no eran muros para dejar fuera al peligro, sino depósitos donde el mal se estaba organizando para salir a las calles. ¿No quieres ponerle like a mi vídeo? Con lo que gusten cooperar.